Hola, hola, muy buenas tardes. Les damos cordialmente la bienvenida al webinar de novedades de Manager ERP, con el cual damos inicio al ciclo de webinars de este producto. Me presento, soy Ghislaine Sepúlveda, gestora del Centro de Ayuda, y hoy nos acompañan Ana María Barrera y Teresa Sepúlveda, instructora senior del Centro de Capacitación. Los temas que vamos a revisar el día de hoy son las mejoras, nuevas funcionalidades que se han incorporado en el primer semestre del año 2022. Así que, como les comentaba anteriormente, todas las sugerencias a través del chat y todo lo que sean preguntas o consultas a través de la sección de preguntas. Todo suyo, muchachas. Muchas gracias. Bien, como bien comentaba Ghislaine, vamos a ver las novedades de lo que ha sucedido en este primer semestre, en todo lo que va del año en nuestro Manager ERP, Manager Time. Y vamos a revisar principalmente cuáles son los principales cambios. Algunos son normativos, por leyes, otros son cambios más pequeños que vamos viendo cuál es el cambio que tienen. También, como les comentaba Ghislaine, vamos a dar inicio a este ciclo de webinar. La idea es que nos juntemos una vez al mes, todos los meses, a revisar ya sea nuevas funcionalidades o funcionalidades principales dentro de nuestro ERP, para que tengamos la instancia de nosotros conversar con ustedes y tengamos una comunicación mucho más fluida, más directa y tengamos un momento de vivir un vivo con ustedes para poder escucharlo y que ustedes también escuchen en qué estamos trabajando nosotros como empresa. ¿Ya? Así que van a estar cordialmente invitados. Hoy es el primero, pero la idea es que esta instancia se permanezca en el tiempo. ¿Ya? Entonces, dentro de nuestras principales novedades, la primera que vamos a revisar es un cambio legal, que es una modificación legal, que es el IVA fuera de plazo. ¿Ya? El Diario Oficial apareció una ley el 24 de marzo, que es una ley bastante pequeña, era una ley que tenía 3 páginas, y en esta ley, en el último apartado de la ley, había un cambio que pasaba muy desapercibido. ¿Ya? Esta ley se llamó Proconsumidor, tenía bastante iniciativas de cuáles eran unos cambios en distintas índoles de la etapa sobre todo de todo lo que era el CERNAC y algunos cambios de la ley del consumidor. Todo esto a raíz de todo el tema de que dada la pandemia ha comenzado mucho la expansión del comercio electrónico. Entonces, a raíz de todos estos cambios legales que se incorporaron, hubo uno que pasaba casi desapercibido, como les comento, era casi uno de los últimos puntos, y era el cambio de que el plazo para hacer la rebaja del IVA débito fiscal por la anulación, por la devolución de mercadería o la anulación de los contratos, cambiaba. Antiguamente hablábamos que el plazo eran 3 meses y ahora con el cambio legal pasa a ser de 6 meses. ¿Ya? Aquí es muy importante que nosotros tengamos claro que esta ley entra a regir el 24 de marzo del 2022 y habla de 6 meses hacia atrás, desde esta fecha. ¿Ya? Entonces aquí es determinante tener claro que nos habla de 6 meses y no nos habla ni de 180 días ni de 6 periodos tributarios, que era como antiguamente nos hablaba la ley del IVA. ¿Ya? Entonces nos vamos a hablar que son 6 meses desde el 24 de marzo hacia atrás. ¿Ya? Entonces, el cambio que ocurre dentro del sistema es que cuando nosotros estamos en la segunda ventana, en la ventana donde nosotros le indicamos cuáles son las referencias para la nota de crédito, ojo que este cambio influye cuando son anulación del documento o corrige el monto. Entonces, cuando tenemos como referencia electrónica una de estas dos opciones, nos va a preguntar si anula documento o corrige texto, va a entrar en vigencia este cambio. En el fondo, cuando yo emito una nota de crédito, que tengo un plazo entre la factura de origen o la boleta de origen y la nota de crédito mayor a 3 meses, si está con estas dos características, o anula documento o corrige monto, vamos a visualizarlo en el libro como que es IVA normal y no como que fuera IVA no recuperable. ¿Ya? Entonces ahí nosotros vamos a ver que en el IVA, en el libro de venta, nosotros lo vamos a ver el monto en la columna de IVA y no en la columna de IVA no recuperable. ¿Ya? Entonces ese es el principal cambio que tiene este cambio legal, que en el fondo pasamos de un plazo de 3 meses a 6 meses de IVA no recuperable. ¿Ya? Luego vamos a entrar a otro cambio, que es un cambio más sistémico, no es un cambio legal. El anterior fue un cambio que tuvimos que hacer porque fue un cambio de normativa. Por lo tanto, teníamos que hacerlo. Pero ahora vamos a entrar a revisar un cambio, que es un cambio que la verdad es que por mucho tiempo estaba como pendiente y lo necesitaba.
Cuando nosotros sacamos nuestros informes de venta, nosotros en los informes de venta incorporamos todo lo que son nuestros documentos que nosotros ingresamos en el módulo de venta. Pero nosotros sabemos que dentro de nuestro sistema tenemos muchos documentos que para poder hacerle su gestión no lo podemos ingresar por el módulo de venta y los creamos a través de los documentos genéricos. Y estos documentos genéricos siempre tuvieron el problema de que no me alimentaban mi estadística. Entonces, cuando yo sacaba las ventas por producto, las ventas por cliente, las ventas de un vendedor, no tenía el dato completo, porque solo tenía los documentos que eran de venta. Y me faltaba la otra parte, que eran los documentos que yo ingresaba por documento genérico. Entonces, en este cambio, lo que se incorporó fue que se agregó en los informes de venta, vamos a revisar en cuáles, la opción de incluir los documentos genéricos. Entonces, en el menú de venta, en los informes, por ejemplo, el de ventas por producto y servicio, dentro de las opciones, cuando yo selecciono el tipo de documento, tenemos la opción de incluir documento genérico. Cuando yo marco este checkbox, lo que hace el sistema es que en el informe que me muestra, me va a incluir en los productos de venta los documentos genéricos relacionados. Y también me va a alimentar con esa estadística. ¿Ya? Lo mismo ocurre con el documento, el informe de ventas por cliente. Ahora yo voy a tener el mapa completo, todos los documentos que le emití a ese cliente, ya sea por el módulo de venta o por el módulo de documento genérico que está en el módulo de finanzas. Entonces también los voy a incorporar al seleccionar el incluir documento genérico y en el informe los voy a ver incluidos esos movimientos. Entonces voy a tener completo mi panorama de todas las ventas efectuadas a ese cliente. Luego también lo incorporamos en las ventas por vendedor. Entonces vamos a tener el dato completo. Todo lo que ese vendedor, toda la gestión que nuestro vendedor hizo, ya sea en venta o en documento genérico, lo vamos a poder visualizar en nuestro informe. Siempre, si ustedes se fijan, está en la misma posición, incluir documento genérico después de empresa. Entonces, lo marcamos y vamos a incluir los documentos genéricos. Si queremos sacar el informe sin este dato, desmarcamos la opción y vamos a sacar el informe como siempre lo hemos generado. Lo mismo ocurre con en el informe, ustedes vemos ahí todos los informes, todos los documentos relacionados a nuestro vendedor. Lo mismo ocurre con los comisionistas. En el documento nosotros podemos asignar un vendedor y un comisionista. Por lo tanto, también podríamos sacar cuáles son todos nuestros documentos relacionados a ese comisionista. Entonces, en nuestro informe también tenemos la opción debajito de empresa, incluir documento genérico, y al generar nuestro informe vamos a visualizar todo el resumen de todos los documentos en los cuales se incorporó ese comisionista. Y luego, también dentro de los informes, incorporamos el filtro en las ventas de un producto o servicio. Entonces podemos determinar cuáles son todos los documentos de venta y los documentos genéricos para los cuales se utilizó un determinado producto y servicio. Entonces, en el filtro nosotros seleccionamos el código del producto, según qué documentos. Por defecto siempre nos aparecían todos nuestros documentos comerciales, facturas de venta, notas de crédito, notas de débito, boletas. Pero a la vez ahora les vamos a poder incluir todo lo que son los documentos genéricos. Entonces, cuando generemos nuestro informe, vamos a incorporar todos estos documentos. Ahí, por ejemplo, en la imagen se ve una factura de exportación que se ingresa por documento genérico, que corresponde a una factura de venta y la podemos ver en nuestro detalle de venta de producto o servicio. Entonces, así vamos a tener una gestión más completa y más consistente de toda la gestión comercial que hemos realizado a través del sistema. Esos eran los cambios que teníamos en el módulo de ventas. Ahora vamos a entrar al módulo de finanzas. En el módulo de finanzas, principalmente vamos a presentar dos nuevas funcionalidades o dos pequeñas mejoritas. ¿Ya? Son más pequeñas. En el libro de inventario y balance, ¿ya? Que está en nuestra sección de informes contables, sabemos que el libro de inventario y balance comúnmente utilizado cuando tenemos fiscalizaciones, porque en el fondo es un libro legal que no exige el servicio de impuesto interno. Cuando nosotros generábamos nuestro libro solo nos mostraba información general, la fecha, pero no nos mostraba la fecha del movimiento, pero no nos mostraba la fecha del documento ni la fecha del vencimiento del documento asociado. Lo que hicimos fue incorporar en el reporte de nuestro informe las fechas del documento y las fechas de vencimiento de cada uno de nuestros movimientos. Entonces, así nosotros ahora vamos a ver la información un poco más consistente. Entonces, vamos a ver
la cuenta contable, el documento, la razón social, la fecha de vencimiento, el monto del debe y el monto del haber. Y la información va a estar un poco más consistente. Otro de los cambios, este también viene a raíz de un cambio legal, es el certificado de honorarios con retención adicional. A raíz de la retención que tenemos que aplicar por todo lo que son los préstamos solidarios, es que dentro de nuestra formulación, en nuestra boleta de honorario, tenemos que incorporar la retención adicional del 3%. Entonces, para hacer esto, nosotros lo que tenemos que hacer es, en la fórmula de nuestro documento, vamos a incorporar nuestra retención adicional y la vamos a incorporar dentro del campo que se llama impuesto específico 1 y le vamos a colocar un nombre más referencial. Puede ser préstamo, retención adicional, algo que para ustedes sea más representativo de lo que el campo va a ser. Entonces nosotros posteriormente, cuando ingresemos nuestra boleta de honorarios, vamos a poder ingresar en este campo el monto de la retención adicional. Y de esta manera, al poder registrar esta retención adicional, al momento de generar los certificados de honorarios, nosotros vamos a tener la columna adicional. Entonces vamos a ver el periodo, el honorario bruto, la retención adicional y el factor de actualización. Y así vamos a tener nuestro certificado de honorario actualizado con las dos retenciones, con la legal y con la adicional incorporada. Entonces, como yo les comento, este también viene a ser un cambio que emana de un cambio legal. Luego tenemos otra mejorita, que es un nuevo transfer bancario. Cuando hablamos de transfer bancario nos referimos a las nóminas de pago. Cuando yo hago un pago a proveedores masivos, hablo de un transfer bancario. Lo que se hizo fue que se incorporó un nuevo formato a solicitud de un determinado cliente que necesitaba que el Banco de Chile nos pidió otra estructura. Entonces, para esto, para poder utilizar nuestros formatos de transfer bancarios, nosotros en la ficha del proveedor debemos configurar el medio de pago, que en el fondo es indicarle cómo se paga con el código para poder identificarlo, si es abono en cuenta corriente, si es abono en cuenta vista, si es palevista. Ese es un código que está previamente codificado por cada uno de nuestros bancos. Entonces, nosotros en la ficha del cliente, del proveedor, asignamos el medio de pago. Y adicionalmente, dentro también de la ficha de nuestro proveedor, tenemos un campo banco, en donde nosotros le indicamos el banco de destino, al cual, por ejemplo, si yo le digo que vamos a hacer un abono en cuenta corriente, aquí yo le digo cuál es el banco de destino. ¿Ya? Y para poder generar todo lo que son las nóminas o los transfer bancarios, yo siempre lo voy a hacer a través de un comprobante contable, que está en finanzas, comprobante contable, y en el menú de comprobante contable yo tengo una opción de menú que se llama generar archivo de pago para bancos. En esta opción de menú yo tengo que seleccionar siempre y cuando estoy posicionado en un comprobante contable de tipo egreso, en donde tenga movimientos bancarios, me va a desplegar esta opción de menú, porque así me va a identificar que, ok, vamos a hacer un pago, me va a decir cuál es el banco que yo quiero generar, en este caso el Banco Chile formato 400, y me va a pedir la fecha de pago, la fecha de la nómina en el fondo, cuándo se va a ejecutar el pago de la nómina, el código de la oficina. Por defecto la oficina central es 000, pero puede tener algún código en particular, todo va a depender del convenio con el banco, y el código de convenio, que es en el fondo casi el código propio que tenemos de mi relación con el banco, ¿ya? Para identificar claramente a nuestros clientes. Al ingresar nuestros 3 datos, vamos a generar un archivo, que es un archivo plano, comúnmente un TXT, en el cual está toda la información. Y este archivo es el que finalmente yo cargo en mi página, en mi portal del banco, y genero la nómina masiva de pago a proveedores. ¿Ya? Como les comentaba, se incorporó este nuevo formato que es el Banco de Chile tipo 400. Obviamente todos estos formatos van a depender de cuál es el convenio que yo tengo y cuál es el contrato que tengo con mi banco. Me va a solicitar la cantidad de campos que voy a requerir. ¿Ya? Bueno, ahora le doy el pase. Dale, Anita. Está ahí muteada. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí. Bien, ahora sí. Continuando con nuestras funcionalidades, ¿cierto? Vamos a irnos al menú de abastecimiento. Ahí vamos a ver y vamos a tratar el correlativo interno para las facturas de proveedor.
Esto es directamente en el menú de la factura del proveedor y vamos a ir a los parámetros. Si me das control, puedo moverme. Bueno, en la factura de proveedor, que está en el menú de abastecimiento, tenemos el folio de la factura que viene comúnmente en el documento y además tenemos el correlativo interno. Ese correlativo interno que lo visualizamos, lo vemos también en el libro, pero que era imposible o era difícil llegar a poder hacer la corrección o modificación, ¿sí? A veces algunos querían hacer una tipo codificación mensual y era imposible llegar o había que estar muy atentos para poder hacer este tipo de modificación. Ahora es de la siguiente manera. Vamos a avanzar a los parametrización. En los parámetros de la misma factura encontramos esta carpeta amarilla en la cual vamos a presionar, ¿cierto? Y nos vamos a enfrentar a esta ventanita donde nos dice cuáles son los correlativos de factura. En este momento estamos viendo los que son correlativos únicos, ¿cierto? Cuando tenemos solamente un tipo de correlativo y no dependiendo de la sucursal, ¿ya? Ahí, por ejemplo, vamos a poner un número X, ¿cierto? Considerando que va a ser el último utilizado o teniendo en consideración que cuando yo vaya a ingresar una nueva factura me va a sumar 1 al número que ya está, ¿sí? En este caso, por ejemplo, pongamos un código o un folio nuevo de 2022-07-000, ¿cierto? De esta forma, cuando ingresemos la nueva factura, nos va a decir que va a partir con el 1, ¿cierto? 2022-07-001, ¿ya? Entonces, de esa forma, al mirar esta factura, ¿cierto? Podemos ir viendo que ya nos indica, ¿cierto? Que era la codificación sumado un 1, ¿cierto? 2022-07-001, ¿ya? Ahora, si en realidad no trabajamos con esta codificación única y queremos ordenarnos un poco más y queremos hacer la separación por sucursal, vamos a ir nuevamente a los parámetros y podemos hacer este cambio. Vamos a marcar directamente el check, claramente vamos a modificar para poder marcar este check, ¿cierto? El cuadrito que dice correlativo por sucursal. Al marcarlo, vamos a dar OK y vamos a poder acceder ahora a la carpeta amarilla donde vamos a ingresar eligiendo la sucursal, ¿cierto? Y además asignando el nuevo correlativo para cada factura. Obviamente, si voy a trabajar, tengo tres sucursales y lo que quiero son números independientes o codificaciones independientes, tengo que hacer, obviamente, este correlativo para cada una, ¿ya? Entonces, asignamos la sucursal, asignamos el nuevo número, guardamos y cuando vayamos a la factura vamos a ingresar y ya nos está diciendo entonces que tiene el código 2022-07-301, ya que habíamos marcado el 300 en los parámetros para la sucursal casa matriz como indica la imagen. ¿Se fijan? De esta forma podemos también ordenarnos. Ahí ustedes pueden elegir si quieren esta codificación específica para correlativo único, sin importar la sucursal, o correlativos distintos para cada una de las sucursales, ¿sí? Entonces, ahí, ojo, muchas veces esta información, antes de pasar, muchas veces esta información la debe hacer el administrador, quien tenga perfil para poder acceder a realizar cambios en los parámetros de documento o parámetros en general, ¿sí? Por si acaso, ahí el mismo sistema les da el mensaje que no pueden hacer cambio, es porque el administrador entonces solamente puede hacerlo. Ya, vamos a la siguiente funcionalidad y en este caso nos vamos a quedar en la factura del proveedor porque además de poder ahora hacer el cambio o la corrección o la actualización del correlativo interno, ahora aparece una alerta al modificar la factura de proveedor que ya están pagadas. Recuerden que teníamos un mensaje que nos aparecía siempre cuando la factura ya había pasado a la contabilidad en su centralización, ¿cierto? Recordando que la centralización puede ser una vez al mes o varias veces al mes el proceso, ¿sí? Entonces, al ir a la factura y al realizar algún cambio o al pretender hacer algún cambio, avanzamos, nos va a entregar este mensaje. Nos dice entonces que no se puede modificar
Por ahí podríamos cambiar a lo mejor el correlativo, podríamos cambiar algún dato o el número, ¿cierto? Pero si la factura ya se encuentra pagada, el mensaje nos va a decir cuál es el comprobante en el que esa factura ya está, ¿cierto? Movida, está agendada, ¿cierto? En este caso nos dice que está en un comprobante de egreso en la cual ya fue pagada. Ahí hay que recordar entonces que tenemos dos situaciones en las cuales nos puede aparecer este mensaje, ¿ya? Tenemos este caso en que ya está pagada. Manda el mensaje de la centralización. Si está centralizada y pagada, el mensaje nos va a decir que está centralizada solamente, ¿sí? ¿Ok? Desde el punto de vista de mensaje, no quiere decir que no esté pagada. Si está solamente pagada y no está centralizada, entonces nos va a decir que esa factura no puede modificarse porque está pagada. ¿Se fijan? Entonces ahí ya tenemos un par de mensajes, un par de notificaciones en las cuales nos ayudan también a mantener los datos de una sola forma, ¿sí? Recuerden que si adulteramos, cambiamos el número de la factura, lógicamente después en el pago no nos va a cuadrar y nos va a quedar el analítico ahí disparejo, ¿cierto? Dispar con todos los movimientos, ¿ya? Sigamos entonces. ¿Qué vamos a tener? Nos quedamos un poco en el menú de abastecimiento, las facturas del proveedor nuevamente, y aquí tenemos una tercera funcionalidad que estamos agregando. Esta vez en la exportación de la factura del proveedor vamos a tener un datito mejorado, ¿sí? En la exportación, cuando íbamos a este menú, que está dentro de la factura del proveedor, dice exportar facturas de proveedor, ahí entonces vemos que nos da la opción de exportar con decimales. Ahí está la marca, ¿cierto? Podemos exportarla a un rango de fecha, podemos dar algún filtro de sucursal si se quiere, pero esta vez podemos marcar que nos exporte con decimales. Si es que trabajamos con decimales, especialmente las que son de importación, ¿cierto? Por ahí siempre nos aparece en el precio unitario el coma algo, ¿verdad? 0,5, 129,19, etcétera. Esos decimales, cuando hacíamos la exportación, se redondeaba y por lo tanto no veíamos esos decimales. Ahora en la exportación, claramente, ahí está marcado en la columna M del precio unitario, tenemos entonces el decimal que corresponde a cada producto dentro de la factura, ¿ya? Así que ahí ya tenemos la tercera funcionalidad de la factura, donde ahora nos exporta los datos de esta factura y productos con decimales. Ahí podemos elegir entonces si los queremos con o sin decimales, dependiendo de cómo trabajamos, lógicamente. Seguimos avanzando. Nos vamos a cambiar un poco de menú y nos vamos a ir a las existencias. En los informes de existencia, uno de estos informes es el informe de rotabilidad del inventario. No sé si lo han visto, no sé si lo han usado, por ahí alguno se marea con tanta información, tiene una serie de criterios que aplicar y por aquí podemos utilizar entonces el informe. Vamos a ver qué es lo que nos muestra. Vamos a ver primero esta ventana donde podríamos separarlo en tres partes, donde primero tenemos los meses en stock, luego tenemos una determinación de la estimación de la demanda y finalmente tenemos una serie de criterios que nos pueden permitir hacer un filtro mejor para generar nuestro informe. ¿Para qué sirve este informe? Es una herramienta súper necesaria, ¿ya? Que nos permite gestionar las compras. De aquí vamos a saber cuánto nos va a durar, cuánto tenemos de stock físico, para cuánto tiempo nos alcanza, ¿cierto? Todo basado en un cálculo a partir de las ventas históricas y eso contrastado con el stock existente, ¿cierto? Entonces, de esta forma vamos a poder detectar cuánto tenemos y así podemos hacer compras inteligentes. ¿Cuándo no hacemos compras inteligentes? Cuando compramos teniendo en stock y por lo tanto empezamos a sobreestoquearnos, ¿verdad? Esto si lo sumamos con el uso del stock crítico y óptimo, vamos a tener súper buenos resultados, créanme. Avancemos entonces y veamos en detalle qué significan cada una de estas partes para poder generar el informe. La primera opción dice meses en stock. Por lo general dice 3, ¿cierto? Este es el número de meses en los cuales deseamos consultar. Más o menos compramos pensando siempre en el mes o compramos siempre pensando en un poco más, ¿cierto? Por ahí es donde podemos ir viendo también cómo sacamos el informe. Que diga mayor que o que diga menor que se refiere a que vamos a conocer los productos
cuyo stock en meses calculados será mayor que esos 3 meses o menor que de esos 3 meses. Por ahí podemos ir jugando también con estos datos. La estimación de la demanda, vemos que están los meses desde el anterior hacia atrás, ¿cierto? Podemos hacer este cálculo a partir de 3 meses, 6 meses, 12 meses, lo que ustedes estimen conveniente. Si es un grupo de productos en los cuales tienen temporadas, pueden determinar o poco tiempo o considerando la temporada y por lo tanto un mes va a valer más que otro. Por ejemplo, ¿cierto? Si en este minuto nuestro producto es la lana, claramente estos son los meses fuertes, ¿verdad? A diferencia de un producto que sea, por ejemplo, un helado, claramente son los meses bajos, ¿cierto? Entonces, ese factor que vamos a poner, la sumatoria de esos factores debe darnos el 100%. Esa es la idea. Por eso, cuando dice cantidad de meses históricos, por defecto nos da 12 meses, pone el 0,08, porque así entonces es el 8% que le está cargando a cada uno o le está asignando a cada uno de los meses. ¿Se entiende? ¿Ya? Bueno, en la última parte tenemos criterios para la selección. Aquí podemos ver no todos los productos porque a lo mejor no se componen o no se comparan de la misma forma, no se estudian de la misma forma y por lo tanto podemos separarlos y aquí viene la familia y la subfamilia o el subgrupo, como lo tengan configurado en la ficha del producto, ¿cierto? Además está la clase 3 y la clase 4 que también viene a ayudar precisamente a esta selección. Podemos también considerar nuestros productos a partir del nombre, parte del nombre. Y por lo tanto ahí podemos también ir trabajando con esos datos como para filtrar o acotar la información y estudiar de a grupos. ¿Sí? Bien, este informe también podemos decir que lo valorizamos a un costo promedio o sin valor, solamente nos preocupamos de las cantidades. Ya, veamos por defecto con estos filtros qué es lo que nos dice entonces el informe. El informe se presenta de esta forma y para que lo vayan entendiendo, ¿cierto? Tenemos entonces la columna del stock físico y antes está especificado cada uno de nuestros productos con la unidad de medida. Muy importante también dato para saber cómo estamos calculando y contando nuestro producto. Luego tenemos la opción o la columna del stock en meses, ¿ya? Este stock en meses es el resultado de tiempo en meses que el stock físico alcanzaría para cubrir la demanda. Luego tenemos las ventas históricas que por defecto nos muestra 6 meses, a pesar de que a lo mejor el cálculo lo hicimos en 12 o en 3, ¿cierto? Nos va a mostrar ahí por defecto los 6 últimos meses. Y luego al final tenemos la columna promedio y nos está diciendo cómo lo calculamos. Ahí justamente está marcado que está calculado por 12 meses la demanda, ¿cierto? Entonces, hagamos la lectura de un solo producto. Por ejemplo, el código 100, que se llama producto 1, está contado, ¿cierto?, en unidades. Dice que de stock tengo 158, ¿sí? Veamos las ventas históricas. En junio, nada. Mayo, 500. En abril, marzo, febrero, nada. Y en enero, nada, ¿sí? Por lo tanto, aquí estamos hablando de que es una venta de solamente un mes. Pero como yo estipulé de que, al parecer, todos mis meses eran iguales, ¿cierto?, y además estoy considerando 12 meses, el promedio de unidades vendido por mes me indica que es de 40. ¿Se fijan? A pesar de que otros productos, otros meses, claramente no tengo venta. Entonces, como son 40 por mes y tengo 158, quiere decir que el stock me alcanza para casi 4 meses. Podría vender entonces perfectamente y tranquilamente casi 4 meses con el stock que tengo en este minuto. ¿Se fijan? De ahí entonces que también podemos ir estudiando estos datos para poder calcular nuestro crítico y óptimo y no tener estas diferencias, ¿cierto? Recuerden que nos dañan los costos, todas estas diferencias o las compras no inteligentes. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de utilizar este informe de rotabilidad del inventario. ¿Cuánto va rotando? ¿Ok? Bien, finalmente vamos a llegar a una funcionalidad que está dentro del sistema. Estamos hablando de la auditoría, como indica el nombre de esa tabla. Y ahora tenemos nuevos campos de control.
¿sí? Nuevos datos de control para precisamente la auditoría, para aquellos que comúnmente van revisando las funciones que van haciendo, los cambios que podrían ir haciendo los usuarios. Aquí tenemos algunos datos en los cuales se extiende esa información y nos detalla un poquito, ¿cierto? Vamos entonces a revisar cuáles son específicamente los movimientos que podemos ir haciendo, que va a ir haciendo el usuario, y vamos a validar en nuestra tabla de auditoría. Recuerden que en la tabla de auditoría, ustedes en el centro de información pueden hacer una muy conocida query, ¿cierto? Donde llamamos esta tabla y podemos detectar si es un usuario en particular, si es una acción en particular, ¿cierto? Y esas acciones van a ir quedando registradas en un log conocido, ¿cierto? Y por lo tanto, vamos a revisar que si en la ficha de clientes y proveedores se realizan modificaciones del método de pago, modificación del banco, modificación de la cuenta corriente, de la línea de crédito, cambios en el check de bloquear las ventas, cambios en el check de siempre autorizar ventas, todas esas acciones van a quedar registradas en este nuevo log y en el fondo nos va a decir, ¿cierto?, que se hizo la modificación considerando el root del cliente o el proveedor, la razón social, la acción que se realizó, si fue actualización, si fue borrado, etcétera, el usuario que realizó el cambio. ¿Se fijan? Ya. Sigamos con otras opciones. Tenemos también que a los cambios en la tabla de usuarios, altas y bajas, ¿cierto? Dar de baja a algún usuario. El cambio de clave también podría quedar registrado en este log. Y las modificaciones de permisos en grupos de usuarios. También podemos identificar eso en la auditoría. Lógicamente, el log incluye entonces al usuario, el nombre del usuario, la acción que estamos haciendo, si se modificó, se eliminó, etcétera, ¿cierto? Y el usuario que realizó el cambio, ¿sí? Recuerden que, por lo menos para el tratamiento de los usuarios, siempre es recomendable que sea el administrador quien manipule esta información y no que hayan tampoco muchos administradores. Con 2 en la empresa está más que suficiente. Veamos la siguiente tabla. Productos y servicios. También en los productos pueden haber cambios. Por lo tanto, si cambiamos el precio de ventas, si cambiamos el nombre o la descripción, también va a ir incluido en este nuevo log, incluyendo entonces los datos del código del producto, su descripción, la acción y el usuario que realizó este cambio. De esta forma vamos a tener mucha más información con respecto a las modificaciones, cambios o creaciones que podríamos ir teniendo en nuestra base de datos, ¿sí? Y me parece que esos serían todos nuestros temas a abordar en esta presentación. Así es. Bien. ¿Quién sigue? Gil. Teresita. En el fondo, invitarlos a que visiten nuestro centro de capacitación, donde tenemos todos nuestros cursos disponibles, donde tenemos algunos en modalidad e-learning, en el cual ustedes pueden tomarlo cuando ustedes lo estimen conveniente, no hay restricción de horarios, y nuestros cursos online, que son en vivo, con nuestras 2 instructoras aquí presentes, y donde cual hay un calendario con diferentes días y horarios en los que puedan participar. Mensualmente se genera un calendario. Pueden visitar la página web centrodecapacitacionmanager.cl o enviar un correo a epuentes@manager.cl y solicitar esta información. Solo agregar que los cursos e-learning, a partir de la plataforma, tienen 15 días para ver los videos y al final contestar su prueba y sacar su certificado de aprobación. Así que en los tiempos que ustedes quieran pueden ver el video 1, 2 veces, 5 veces, considerando que tienen un plazo total de 15 días corridos, no a veces, corridos. Y este es el horario de los cursos online que tenemos la próxima semana ya, cierre de mes, donde identificamos todos los procesos para poder realizar los cierres. Son 4 clases y todos son de 9 a 11. El de importaciones, vemos el proceso de registro, ¿cierto? Tanto desde el inicio de la compra hasta el proceso de registro de la DIN y todos los documentos del legajo de importación, terminando en los pagos. Son 2 sesiones. Si se dan cuenta en los horarios, todas las clases son de 2 horitas no más, así que no es tanta pérdida de tiempo.
Administrador funcional, aquí es donde indicamos y enseñamos a utilizar el sistema en forma general como un administrador, es decir, el contralor del sistema debe conocer estas acciones. Estos también son 4 sesiones porque tenemos que dar el paseo por todo el sistema y son el 20, el 22, el 27 y el 29, ¿cierto? Y finalmente costos, donde aplicadamente vamos a revisar o vamos a aplicar esta teoría en el sistema, ¿cierto? Considerando los costos logísticos, los costos de abastecimiento, etc. Ya son 2 sesiones, también a partir de la próxima semana ya tenemos varios cursos listos, así que los dejamos cordialmente invitados. Sí, bueno, también aparte de invitarlos cordialmente a participar con nosotros en nuestro centro de capacitación, también les contamos que estamos trabajando en una nueva iniciativa que es poblar nuestro canal de YouTube con material que sea útil para ustedes. Estamos también aquí con Ana María grabando videos. Nos estamos transformando en YouTuber. Estamos haciendo videos y principalmente este mes partimos con el primer video, el cual consiste en enseñarles a ustedes cómo realizar el reseteo de claves desde el Terminal Server. Sabemos que ahora tenemos una plataforma. Sabemos que nuestros usuarios de Terminal Server, por medidas de seguridad, cada 60 días tiene que hacerse un cambio de clave. Entonces los dejamos cordialmente invitados a visitar el canal de YouTube de Manager en donde van a encontrar el video del reseteo de claves, donde les explicamos paso a paso cómo deben hacerlo y cuáles son las consideraciones que deben de tener. Cuáles son el largo que requiere la contraseña, que tienen que tener caracteres especiales, pero para que puedan tener mayor utilidad, los dejamos cordialmente invitados a revisar nuestro canal de YouTube, que como les comento también, la idea es de aquí a futuro, así como como yo les comentaba, vamos a comenzar con esta iniciativa de poder juntarnos una vez al mes a tener estas instancias para poder conversar. También vamos a empezar a poblarlo con videos que sean de utilidad para su operación diaria.